Gracias, Señor. Padre, gracias te doy por la oportunidad de compartir una vez más tu palabra. Espíritu Santo, haz tu obra en medio nuestro. Revélanos a Cristo, Señor. Y ministra, Dios, nuestro corazón, nuestras necesidades. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. La última vez que tuve la oportunidad de compartir un mensaje, hablamos acerca de los pensamientos, ¿recuerda? Y una de las cosas es que compartía uno de los atributos que son exclusivos de parte, o mejor dicho, de Dios, que es el ser omnisciente, el conocerlo todo, el saberlo todo. Y siguiendo la meditación acerca de esto, el Señor comenzó a hablarme. Y en un tiempo de oración el Señor me dijo, sí, lo sé todo. Y me empezó a dar un mensaje que se llama Dios sabe. Y eso es lo que quiero compartir en esta noche. Pero no se asuste cuando escuchamos estas palabras, que Dios sabe, ¿verdad? Y lo llevamos en esa dirección, es que Dios sabe. Y los papás le dicen a los hijos, tú podrás hacer lo que quieras, pero Dios sabe. Y tendemos a ir en esa dirección, ¿verdad? Y provoca igual ese temor de llamarnos ladrón cuando no le damos a Dios. Y quiero que me acompañe, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 3, empezando en el verso 1. Dice la escritura en la Nueva Traducción Viviente: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, le dijo la serpiente, que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también él comió. Cuando Dios empezó a hablarme acerca de este tema, me llevó directamente a este pasaje para hacerme entender varias cosas. Y una de ellas es lo que le empezaba a comentar. Tendemos a ir en la dirección de la culpa y de la acusación. Tendemos a regresar a este punto donde la tentación, todo lo que nos rodea viene y nos dice, sí, Dios sabe, pero lo quiere transgiversar. Y nos quedamos estacionados en esa connotación. Pero hay otra connotación que puede ser usada para esta expresión de Dios sabe. Y yo quisiera que meditáramos en esto, que dejemos de pensar en ese tipo de dirección de esas palabras y híjole, es que Dios sabe que yo hice esto, Dios sabe que me pasó esto, Dios sabe. Y cuando nos vemos expuestos tal vez, decimos, es que Dios sabía, Dios sabe, Él lo conoce todo. Y tratamos de excusarnos y de justificarnos en lo que hacemos. Pero ¿qué pensaría o qué diría nuestro Dios al respecto de esas afirmaciones que solemos usar para defendernos o excusarnos? Y en eso comenzó el Señor a ministrarme. Sin embargo, Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe que está atravesando situaciones adversas. Dios sabe. Y aunque tú pienses que nada está sucediendo, en realidad algo está pasando. Como lo cantamos en esa canción, ¿verdad? Aunque no pueda ver, tú estás obrando. Aunque no pueda ver, tú estás haciendo algo. Aunque nuestros ojos no lo puedan testificar. Debemos de entender, y Dios sabe la situación y Él tiene todo bajo control, pero no a nuestra manera. Y es algo que Dios quiere enfatizar en esta noche. Pensamos que la situación que atravesamos no tiene solución. Pensamos que algo nos va a pasar. Pensamos que no habrá salida. Pensamos que, etcétera, etcétera. Pero sí la hay y Dios está trabajando en ello y está obrando en nosotros. Simplemente lo está haciendo a su manera y no a la nuestra. Dios está obrando, pero a su manera y en su tiempo, no a nuestra manera y no en nuestro tiempo.
No en el antes, no en el después, en el justo a tiempo, o como dice la Escritura, a su debido tiempo. Yo quiero que meditemos juntos en esta noche sobre esto. ¿Qué cosa sabe Dios de nosotros? Y me habló personalmente acerca de una. Síganme en este juego de palabras. Dios sabe que tú sabes que no sabes mucho. Dios sabe que tú sabes que no sabes mucho. Y cuando me empezó a hablar de eso, dije, Señor bendito, hay tantas cosas todavía del Señor por descubrir, por conocer, por abrazar, por arraigarnos en esas palabras que Dios tiene para nosotros, promesas que aún no hemos encontrado en la Escritura, que están ahí puestas, pero han parecido escondidas para nosotros. Dios sabe que tú sabes que no sabes mucho. Y eso, mi hermano, mi hermana, llega a ser una carga para nuestra vida. Sígame, ahorita vamos a llegar allá. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, si me ponen por ahí las escrituras. Ponme el verso 7, por favor, Perlita. La Nueva Traducción Viviente dice: luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí, el sacerdote al cual él servía. Aquí estoy, me llamó usted. Estaba en medio de la noche, estaban dormidos. Samuel escucha una voz, piensa que es el sacerdote Elí, va, me llamó. Y le contesta Elí: yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a la cama. Y me llama mucho la atención este versículo número 7. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Le voy a leer ahora la traducción de el mensaje. Esa traducción nos dice: Dios volvió a llamar: Samuel, Samuel. Samuel se levantó y fue a ver a Elí. Te oí llamar, aquí estoy. Elí le dijo de nuevo: hijo, no te llamé, vuelve a la cama. Y marca entre paréntesis estas palabras: todo esto ocurrió antes de que Samuel conociera a Dios personalmente. Diga conmigo: personalmente. Fue antes de que Dios le revelara algo, y vuelve a decir personalmente. Ahora le quiero dar un poco de contexto. ¿Quién es este Samuel? Samuel es el hijo de una mujer llamada Ana, que estaba casada con un hombre llamado Elcana. En aquel tiempo se estilaba mucho que los hombres tuvieran más de una esposa. Este tenía dos. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. El caso era de que Penina tenía hijos cada rato, pero Ana no podía concebir. Y una de las traducciones de la Escritura dice que Dios había cerrado su útero, su vientre, a Ana. Y como era costumbre, cada año Elcana salía de su lugar de origen hacia otra ciudad llamada Silo para ofrecer sacrificio, holocausto al Señor, como estaba estipulado. La historia dice que eran más o menos como 40 kilómetros que tenía que recorrer de su casa hacia donde se encontraba el lugar donde ofrecería el sacrificio. Y cada año sucedía que iban y ofrecían sacrificio, y de la porción del sacrificio le daba a cada una de sus esposas algo. Y dice la palabra que a Ana le daba doble porción porque la amaba, aunque no podía concebir, aunque no podía tener hijos. Y la historia también cuenta de que esta otra esposa de Elcana, llamada Penina, se burlaba de Ana porque no podía dar a luz. Hablando un poco del contexto. Y estaba esta historia vez tras vez, año tras año, repitiéndose, hasta que llegó el día en el que esta mujer, yendo como cada año junto con su familia a ofrecer, se aparta de su familia, va hacia la iglesia donde estaba el sacerdote Elí, que por cierto la estaba pasando muy mal por sus hijos,
y el comportamiento de ellos, y estaba tan preocupado por cómo se estaba comportando su familia que no prestaba tanta atención al Señor, de tal manera que la Biblia y la historia nos dice que en aquel tiempo no había muchos mensajes de parte de Dios, que los mensajes o las palabras de parte de Dios eran escasas, dada la situación que el sacerdote estaba viviendo. A este punto el sacerdote ya estaba grande, y a causa de la palabra del Señor sobre él y lo que había sucedido en su casa, ya estaba quedándose ciego. Llega Ana a ese lugar de reunión y empieza a levantar una oración al Señor. Pero dice la palabra que mientras ella estaba hablándole a Dios, el sacerdote a su alcance alcanzaba a ver cómo movía ella su boca y pensó que estaba borracha. Se acercó con ella y la literal juzgó como borracha en la casa de Dios. Y fue entonces cuando Ana le confesó lo que estaba sucediendo en su vida. Imagínense la vida de esta mujer, que no podía tener hijos, y la otra mujer de su marido daba luz cada rato. Amargamente dice la escritura que ella oró al Señor y le dijo unas palabras al Señor: si tú me bendices con un hijo, yo lo traeré a tu casa para que te sirva por el resto de su vida. Cuando el sacerdote escucha esta historia de parte de esta mujer, la bendijo, y en el tiempo la mujer dio a luz a su hijo y le puso por nombre Samuel, que del hebreo el nombre es Shemel, las palabras Shem y la palabra El, que significa Dios y nombre. Entonces es el nombre de Dios, o también una traducción refiere como escuchado por Dios. ¿Ok? Es un poco de contexto para que entendamos lo que está pasando. Ana tiene a su hijo, y pasado el tiempo, al momento de destetar a su hijo, lo lleva y lo presenta al Señor y lo deja al servicio de Dios bajo el cuidado del sacerdote Elí. Esto es lo que está sucediendo en su vida. Qué difícil para esta mujer, que no podía concebir, y ahora que concibe está en la encrucijada de decir: es que yo le prometí a Dios que iba a llevar a mi hijo. Cuando dio a luz, al siguiente año de que llegaba el momento de ir a ofrecer, le dijo a su esposo: permíteme quedarme aquí, y hasta que destete al niño lo iré a dejar a la casa del Señor para su servicio, tal como pacté yo con él. Y así fue que sucedió. Esta mujer lo llevó al cabo de ese periodo en el que amamantaba a su hijo, y fue y lo puso al servicio de Dios bajo el cuidado del sacerdote Elí, y ahí en ese lugar él creció. Fue y lo dejó su madre, y ahí él empezó a crecer y a madurar. Y fue entonces cuando un día el Señor habla a Samuel y le dice: Samuel. Él se despierta en medio de la noche, dice la escritura que dormía ahí en el lugar de reunión al lado del arca del pacto, y que se levantó enseguida creyendo que era el sacerdote que lo llamaba. Y fue una y fue dos, y a la tercera vez se vuelve a levantar Samuel y va con el sacerdote. Y fue entonces cuando el sacerdote, que no prestaba tanta atención a Dios, entendió: pues si no soy yo, tiene que ser Dios el que le está llamando. Y le dio la siguiente instrucción: la próxima vez que escuches esa voz, tú solamente contesta, habla que tu siervo escucha. Y sucedió tal cual. Y fue entonces cuando el Señor le habló y se dirigió a él personalmente. Y yo quiero hacer énfasis en algo. Tal vez tú estás como ese Samuel en una situación que puede que estés escuchando una voz, que sientes que en tu corazón alguien te está hablando, pero no reconoces esa voz, porque jamás antes la has escuchado. Y lo que está sucediendo en tu vida es que al escuchar esta voz, lo que tú haces es ir con las personas a los lugares que tú ya conoces, pero no es el lugar indicado, no es la persona correcta. Esta noche, mi hermano, mi hermana, Dios nos está llevando a conocerlo a Él personalmente, a escuchar su voz y reconocerla. La Biblia dice: mis ovejas conocen mi voz.
Es tiempo, iglesia, de conocer la voz de Dios. De dejar de ser esa oveja sin rumbo que tiende a salirse del redil y a perderse. Y muchas veces quedando confiados de que el Señor deja 99 y va por la que se pierde. Esta noche el Señor está hablando, tal vez a unos por primera vez, pero para que podamos escuchar esa voz y reconocerla en el futuro. El Señor tenía un propósito para la vida de Samuel. Dios tenía ganas de hacer algo en la vida de Samuel, como lo compartía hoy en la clase del Instituto Bíblico. Ese es el propósito de Dios, las ganas que tiene Dios de hacer algo con nosotros. Y tenía un plan el Señor para que esto sucediera. Tenía una estrategia el Señor que incluía las famosas palabras de a su debido tiempo. Algo está pasando contigo, tal vez como lo fue con Samuel. Y esta noche el Señor está hablando a tu corazón. Es tiempo de reconocer su voz. Es tiempo de identificarlo. Es tiempo de dejar de pensar en tal vez es el Señor el que está hablando. El verso 7 del primer libro de Samuel, capítulo 3, como lo leía, dice: todavía no conocía al Señor, porque el Señor nunca antes le había enviado un mensaje directamente a él. Y me llama mucho la atención que en el capítulo 4, el primer versículo, si lo pones por favor ahí en la pantalla. Primer libro de Samuel 4:1, la primera parte, dice la escritura: y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. El plan de Dios era levantar de la vida de Samuel a un hombre que pudiera hablar a todo el pueblo de Israel. ¿Quién es este hombre, Samuel? Es aquel que ungió los dos reyes de Israel, a Saúl y a David. Nada más y nada menos. Y aquí tenemos a un hombre, a un muchacho, quien a su debido tiempo, escúchame, hablaría a toda una nación. Y le hablaría de la justicia de Dios, le hablaría de Dios mismo, le hablaría de arrepentimiento, y toda la nación escucharía su voz. ¿Estás escuchando tú a mí? Pero antes de que toda la nación lo escuchara a él, él tenía que aprender a escuchar a Dios. Escúchame bien. Antes de poder él hacer algo por Dios, tenía que aprender a conocer la voz de Dios, quien lo usaría para hablar a todo el pueblo que él había escogido. Y puede que tú digas: híjole, pues que estaba bien fácil. Lo dejaron al servicio del pastor de la iglesia. Dios le dio un milagro a su mamá y lo pudo tener a él, y su mamá le había prometido a Dios: si tú me das un hijo, yo te lo entrego para que te sirva. Y la mamá cumplió su parte. Ahora, la mamá no solamente fue y lo rumbó a la iglesia, no. Yo me puedo imaginar si año tras año esa mujer se dirigió a ofrecer sacrificio, aun cuando parecía que el cielo estaba cerrado para ella. ¿Qué haría después? Ahora déjame te digo, no solamente tuvo a Samuel, tuvo 5 hijos más después de él. Pero Samuel, ¿qué onda con él? Mamá fue y lo dejó a la iglesia. ¿A los cuántos años más o menos destetan a un niño? 3 años. Por decir una temporada buena, normalita. Imagínense que lo llevó a los 3 años a la iglesia. No lo vio crecer. Cada año llegaba a ofrecer otra vez sacrificio y no sabía con quién se iba a topar. ¿Sí me sigues? Y Samuel estaba al servicio del sacerdote. Y lo servía y lo atendía más que sus propios hijos, porque sus hijos se la vivían en la fiesta y haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Pero él permanecía ahí hasta que llegó el tiempo correcto. Diga conmigo: el tiempo correcto. A su debido tiempo Dios se acercó a Samuel
y le habló personalmente. Dios tiene que hablarnos a nosotros y mostrarse nuestro Dios personal para que tú y yo podamos cumplir lo que Él ha soñado que tú y yo hagamos, lo que Él ha destinado que sea nuestra vida, lo que Él en su propósito, no en el nuestro, no en el de los que nos rodean, se cumpla en nuestra vida. ¿Sí me sigues? Espero, de verdad que sí. Hay cosas en tu vida ahora que para que Dios pueda externar o mostrar en el exterior, se tienen primero que ajustar adentro. Hay cosas que para que Dios haga hacia afuera lo que Él desea hacer con nosotros, e incluso lo que nosotros hemos soñado que Él haga con nosotros, primero tiene que suceder algo en el interior. Y ajustes tienen que suceder. Cuando eso sucede, los demás podrán ser testigos de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Hay algunas cosas que estamos esperando que Dios manifieste, pero ¿sabes una cosa? Dios está esperando que tú y yo maduremos. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí estaba este muchacho en la casa de Dios, sirviéndole, pero era un niño. Estaba al servicio del sacerdote, pero seguía siendo un niño. Veía todo lo que sucedía en la iglesia, pero seguía siendo un niño. Hasta que llegó el tiempo correcto, el tiempo de Dios. No el nuestro. Ni Elí lo forzó a hacer cosas. Elí estaba desconectado. Hasta la tercera vez él entendió que a ese niño el que le estaba hablando era Dios. Y le entregó un mensaje en el cual no me voy a meter, porque era un mensaje duro que iba a rebotar en la vida del sacerdote y de su familia. Imagínate que Dios te hable por primera vez. Cuando tú lo reconoces te da un mensaje que no está nada padre, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó con él. Él seguía siendo un niño. Sí era ungido, pero solo un niño. Sí fue traído al mundo a través de un vientre estéril, el de su mamá. Había sucedido un milagro, pero él seguía siendo solo un niño. Sin embargo, al mismo tiempo de ser un niño, era un hombre que Dios había marcado para llevar un mensaje a una nación en el tiempo adecuado, en el tiempo que Dios había designado. Y yo me pongo a pensar, y es una pregunta que saco al aire: ¿acaso Dios no escuchó a su mamá la primera vez que él le pidió un hijo? Claro que sí. ¿Acaso no le escuchó el segundo año que esa mujer volvió a ofrecer junto con su familia y oraba al Señor? Dame un hijo, se burlan de mí. Su rival, ya no la soporto, se está burlando de mí porque no me das un hijo. ¿Acaso Dios no le escuchó? Claro que le escuchó, pero él tenía el tiempo adecuado. Tú y yo vivimos bajo el cronos, el tiempo que nosotros manejamos, pero Dios tiene un kairos. Ese es el tiempo en el que Él hace las cosas. No antes, no después. Su tiempo. Y eso es algo con lo que tú y yo batallamos. Ahora sí que valga la redundancia, todo el tiempo. Oramos a Dios y queremos que las cosas sucedan ya. No, es que Dios no me escuchó. Y surgen pensamientos, oramos por alguien y se nos muere. Híjole, Dios nos escuchó. No nos escuchó. Le pedimos ayuda y parece que la ayuda no llega, pero decimos Dios no nos escuchó, cuando sí nos ha escuchado. Simplemente no ha llegado el tiempo correcto. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y a identificarla. En el momento que Dios habla a Samuel, él todavía no lo conocía. Solamente reconocía la voz del sacerdote Elí, que era la voz de Dios para el pueblo. Y él fue a la fuente que él conocía, hasta que este otro hombre entendió. Y ese momento que no reconocía la voz no significa que él no aprendería a reconocerla. Tal vez tú
como algunos de nosotros o muchos de nosotros, estás experimentando un tiempo de transición en tu vida, en el que cosas están sucediendo, en el que Dios está haciendo ajustes, en el que Dios te está llevando a hacer cosas y parece que son pensamientos y te está inquietando a ir en alguna dirección o a hacer alguna cosa, pero tú tienes temor de hacerlo porque no estás seguro. Eso, mi hermano, mi hermana, no significa que no puedes aprender a reconocer la voz de Dios para que su guianza sea más clara y tú puedas responder más rápido a lo que el Señor está demandando o está pidiendo. Es entonces cuando llegamos a las estaciones o a las situaciones del aún no. Y hoy quiero hablarle a esas personas que están diciendo: aún no estoy listo o lista para lidiar con esto. Aún no sé cómo responder a esto otro. Aún no estoy seguro respecto a esta situación. Y quiero animarte hoy. Porque ¿sabes qué? El Señor empezó a hablar a este joven Samuel, que no había conocido aún su voz. ¿Y sabes algo bien interesante? Samuel no conocía a Dios aunque vivía en la iglesia. El pastor Ceniceros, ¿va? Amén. Viene para el Congreso de Varones, no se lo pierda. Me encanta cómo ministra ese pastor. Qué cosa tan loca. Samuel no conocía la voz de Dios y vivía en la iglesia. ¿Qué quiere decir? No te sientas mal si has tenido un tiempo ya aquí y dices: híjole, es que yo aún no conozco la voz de Dios. Ten paciencia. Ten paciencia. Lo único que ese muchacho tuvo que responder es: Señor, habla, que tu siervo escucha. Punto. Y son palabras claves para todos nosotros. Porque en lugar de decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha. No, eso no puede ser Dios. No, es que Dios no me puede pedir eso a mí. No, es que ¿cómo va a ser ese Dios? No, es imposible. Lo que me está pidiendo es algo imposible. ¿Sí me sigues? Y callamos la voz de Dios y vamos en pos de otras cosas que sí reconocemos cuando no es verdaderamente lo que está sucediendo en nuestra vida. Vivía en la iglesia y no conocía al Señor. Ahora, tal vez tú has escuchado una voz que te llama y vas al lugar que conoces, con la persona que conoces, pero no es la persona correcta. La próxima vez que escuches esa voz, toma un silencio y dile: Señor, habla, que yo te escucho. Y te vas a asombrar de lo que Dios te puede hablar y Dios te puede revelar. Ahora, ¿qué más sabe Dios? Sabe que no sabes escuchar su voz, por ejemplo, pero quiere enseñarte. Para que Dios pueda hacer escuchar tu voz allá afuera, primero tú tienes que aprender, como te digo, a escucharla de Él. Él sabe que quieres volver a tu primer amor y no puedes. Él sabe que has esforzadote para creer que Él te quiere bendecir, pero no lo logras. Él sabe que te sientes culpable por haber fallado también. Él sabe que te quieres rendir y tirar la toalla. Él lo sabe. Pero tiene planes y propósitos para ti. Tiene planes y propósitos para mí. Y si como esa mujer, Ana, nosotros volvemos una vez más, y si como esa mujer, Ana, aún con el corazón roto, vamos delante del Señor a buscar su presencia. Y si como esa mujer, Ana, a pesar de las burlas de esta otra mujer, Penina, sigues insistiendo y sigues yendo a buscarlo y sigues yendo a pedir su favor y sigues yendo a ese lugar donde sabes que lo puedes encontrar y sigues asistiendo a la iglesia, aunque vengas roto, aunque vengas todo maltrecho, o como dice Pastor Jorge, con la cobija en rastra. ¿Qué tal si seguimos buscando al Señor? Aun cuando todo el futuro parece incierto,
Aunque parezca que cada vez que vienes nada sucede, ¿qué tal si seguimos tocando la puerta del Señor? Pues su palabra dice que el que toca se le abre. No dijo en cuál tiempo, no dijo en qué vez. Él dijo: el que toca se le abre, el que busca encuentra. ¿Qué tal si seguimos persistiendo como esa mujer? ¿Qué tal si seguimos esperando con fe suficiente? Creyendo, ¿qué tal si esta vez que yo vaya a la iglesia regreso con mi milagro? ¿Qué tal si esta vez que yo abra mi Biblia las palabras comienzan a brincar de las páginas y revelación de parte de Dios llega para mí? Pero no, abrimos la Biblia, híjole, no le entiendo. Yo le platiqué, me regalaron un Nuevo Testamento de la traducción hebrea directa. Hay palabras en hebreo ahí escritas. Yo no hablo hebreo. Gracias a Dios que ahí tiene todas las palabras en un índice para que pueda leer y buscar, leer y buscar. Mi esposa Brenda lo abrió el otro día. ¿Y esto con qué se come, verdad? Hay términos hebreos ahí. Los nombres de los libros del Nuevo Testamento están en hebreo. Mateo no dice Mateo, dice Matatiu o Matateu. Juan no dice Juan, dice Yohanan. Pero lo tienes que buscar. Y yo la primera vez que lo abrí dije, híjole, está bien padre, pero no le entiendo. Si usted lo tuviera enfrente, le aseguro que lo cerraría. Pero ¿qué tal si yo vuelvo y estudio? ¿Qué tal si yo voy y busco lo que está escondido y que se perdió en una traducción a otra? ¿Qué tal si yo me como esa escritura en el lenguaje que el Señor usaba cuando estaba en la tierra? El Espíritu, yo le doy oportunidad para que me revele. ¿Qué tal si yo dejo de pensar que Dios nunca me va a escuchar? Y que basta con una sola vez que me escuche para abrir ahora sí que la puerta de mi vida para que Él haga lo que quiera. Le dije, esa mujer no tuvo uno, tuvo 5 hijos más. Le cayó la boca a Penina. Y yo me puedo imaginar a esa mujer regresando año tras año. Voy a ver a mi hijo. Y si está sirviendo al sacerdote, le tengo que hacer un pequeño efod que llamaban ellos, las vestiduras para aquellos que servían en el templo. ¿Cuánto habrá crecido mi hijo este año? Le voy a atinar a la talla de la ropa que le voy a llevar. Porque déjame y te digo una cosa, esos primeros años la mujer no pensaba en ropa de bebé. Porque no tenía un bebé. Pero cuando fue y lo dejó al templo, al siguiente año le tengo que cambiar su ropa porque ya creció. Y llegaba al templo con la ropa para su hijo. ¿Sí me sigues? A la siguiente vez que tú regreses al Señor después de haber aprendido a escuchar su voz, las cosas van a ser diferentes. Vas a entrar por esas puertas diciendo, Señor, habla que yo te escucho. Porque déjame te digo algo, hemos vivido en una etapa egoísta donde queremos entrar por esas puertas y que Dios nos escuche a nosotros solamente. Desde que venimos en el carro, venimos orando, pidiéndole al Señor que salga a nuestro encuentro con sus bendiciones, con su bien. Que sane nuestros cuerpos, que bendiga nuestras familias, que supla nuestras necesidades. Pero ¿cuándo vamos a llegar con la actitud de Señor, háblame? Es bien fácil cuando todo está bien. Vienes, levantas tus manos y gracias, Señor. Y agradeces y agradeces y agradeces. Pero cuando hay una tormenta en tu vida, te quieres volver Jesús diciendo, calla, enmudece. Como le habló a los vientos y a las aguas en aquella tormenta donde todos pensaban que se morirían. Cuando todo está bien en casa, el barco, mira, solito. Pero cuando no, parece que el cielo se cerró, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer es, Señor, habla que tu siervo escucha. Tú ya conoces todo de mí, ya lo sabes todo. Dios sabe la situación que estás pasando. Pero mi hermano, mi hermana, si no hacemos una pausa para escuchar
la respuesta y la salida de Dios, ¿cómo vamos a salir de ahí? Si la propia Escritura dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus ¿qué? Tus veredas. Él te va a decir por dónde ir, pero si no le dices, Señor, háblame, yo te escucho. Tienes un llamado en tu vida, ¿cómo va a llegar a suceder? ¿Cómo se va a hacer escuchar tu voz si no sabes conocer la voz de Dios? Si no has aprendido a conocer la voz de Dios. Esa es una de las razones por las cuales tampoco podemos ir ni con el vecino. No sabemos qué decirle, porque no escuchamos la voz de Dios. Y el Señor a algunos les está hablando hoy. Por años Ana volvía a su casa vacía y sin hijo. Ahora déjame te digo esto. La voz de Samuel se hizo escuchar porque él aprendió a escuchar la voz de Dios, porque Dios había escuchado a su mamá. ¿Sí me sigues? Todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Samuel llegó en el tiempo correcto. Dios le habló a Samuel en el tiempo correcto, cuando empezó a madurar lo suficiente, cuando él vio que estaba listo. La voz de Samuel, otra vez te lo digo, se escuchó porque él reconoció y aprendió a conocer la voz de Dios, porque Dios había escuchado a su mamá. Y no importa que haya sido amargamente la manera en que ella oró, Dios la escuchó. Dios la escuchó. Ahora, no estoy hablando solo a mujeres o familias que no hemos podido tener bebés. Estoy hablando a hombres y a mujeres que no han podido dar a luz al propósito de Dios para su vida. A hombres y mujeres que no han podido traer a la luz aquello que el Señor ha preparado para ti. Aquellos y aquellas que están esperando que Dios les revele lo que hay que hacer por delante. A esas personas les estoy hablando también. Reconozcamos la voz de Dios. Es fácil. Habla que tu siervo escucha. Papá, háblame, yo te escucho. Y puede que solamente sea una palabra, pero con una palabra comenzarás a reconocer su voz. Estudiantes, con una palabra ustedes van a empezar a reconocer la voz de Dios. Y aquí va a ser bien fácil. 24/7 encerrados en este lugar. No van a tener otra más que tratar de escuchar la voz de Dios a como dé lugar. Pero déjenme les digo una cosa, allá afuera los va a estar esperando su vida. Y no estoy hablando de la vida real que todos hablan, no, estoy hablando del futuro que Dios tiene para ustedes. Y tendrán que depender completamente aquellos que servirán a Dios en el ministerio de tiempo completo para poder tener éxito. Las redes sociales no los van a hacer exitosos. Las frases bonitas que se publiquen en esos lugares, en esas plataformas, no los van a hacer exitosos. El conocer la voz de Dios nos hará exitosos. El ir en la dirección que Dios nos dicte nos hará exitosos. Tengas o no tengas esas herramientas. ¿Sí me sigues? Termino. Gálatas 6:9. ¿Y cómo le puedo hacer mientras estas cosas suceden? Fíjate lo que dice la Escritura. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Así que ¿qué? No nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo. Di conmigo, a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Traje mi primer diezmo, pastor, gloria a Dios, aleluya. Oramos por él, por las primicias, por las semillas. Y a la vuelta de un mes, pastor, no sé qué está pasando, yo traje mi diezmo al Señor. A ver, vas empezando. Las cosechas grandes se toman tiempo.
pero te aseguro que van a llegar, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Y lo cantábamos, sus promesas son en el sí y en el amén. No hay vuelta de hoja. Y nos debe quedar claro una cosa: en el dar nosotros no le podemos ganar a Dios. No hay manera que le podamos ganar a Dios. De lo recibido de su mano nosotros le damos, pero nos cansamos. Y aquí el apóstol Pablo tuvo que haber conocido el testimonio de esa mujer Ana para decir: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar cosechas grandes, bendiciones buenas, si no nos damos por vencidos. Iglesia, no te des por vencida. Hemos estado yendo en la dirección en la que estamos buscando la gloria de Dios manifiesta en este lugar, donde estamos creyéndole a Dios por milagros sobrenaturales, donde estamos agarrados de la mano de Dios para que Él manifieste su gloria a través de nuestras vidas. Y no nos podemos dar por vencidos, porque tal vez el debido tiempo suyo no ha llegado. Necesitamos seguir yendo. Necesitamos seguir caminando. Necesitamos seguir confiando, hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Me encantó ese domingo que el pastor derramó su corazón para decir: entiende, iglesia, de una vez, tenemos poder y autoridad a través de Jesucristo, pero no nos sirve de nada tenerla si no la usamos. Aquellos que han aprendido a escuchar la voz de Dios, no podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas. No podemos callarnos lo que Dios nos ha hablado. Sí, hay cosas que nos hablan nada más a nosotros, es cierto, pero hay otras que edificarán al cuerpo de Cristo. Por eso es que ponemos esas tarjetas para testimonio. Y déjame te digo una cosa: no creas que tu testimonio es chiquito. Es una oportunidad para que como iglesia, y escúchame bien, te lo voy a decir con todo mi amor, para que como iglesia comencemos a celebrar aún los logros más pequeños. Que comencemos a festejar lo que Dios está haciendo entre su pueblo. Aquí está mi hermana Julieta. ¿Se puede poner de pie, mi hermana? ¿Por cuántos años ha sido miembro de Palabra de Vida? Ya ni se acuerda. Esa mujer que usted ve ahí, hace poco pasó una temporada difícil de salud. Un cálculo renal estaba haciendo la vida imposible. El médico la vio y le dio un reporte que no era nada bueno. Parece que tu riñón ya no funciona. Tal vez lo tengamos que extirpar. Pero ¿sabe algo? Dios no nos diseñó con un solo riñón. Nos puso dos. Y si puso dos es por una razón: porque los ocupamos. Bendito Dios que el doctor dijo: vamos a sacar la piedra y esperar cómo resulta. Sacaron la piedra. Corríjame si estoy mal. Y a la siguiente examinada, el riñón tiene una corteza bien bonita, sana. Está funcionando. Oh, si lo vas a celebrar, celébralo a Él en la vida de ella. Porque ¿sabes qué? Ella tiene 2 riñones ahorita y no nada más uno. La Biblia dice que conviene que contemos las maravillas que el Señor está haciendo. Tal vez usted nunca ha tenido un cálculo renal. A mí me ha sucedido 2 veces. La primera vez cuando salió la famosa piedrita, que se la di en una de esas cosas que les llaman riñones en el hospital. Se lo di a la enfermera y me dice: felicidades, acaba de tener una niña. Y oiga, no se burle, duele bien feo. Me dice: sí, por eso le digo, porque yo ya tuve hijos y ya tuve cálculos renales y duele igualito. Conviene que manifestemos, que confesemos, que compartamos lo que Dios está haciendo. Y yo quiero animarte, iglesia, a que tú lo hagas con nosotros. Dios está haciendo cosas en medio de nuestro, pero ¿cómo celebrarlas si no nos las das a conocer? Ay, pastor, es que pues qué de interesante tiene lo que le puedo contar yo. Todo, porque es Dios obrando a tu favor.
Y tú eres parte del cuerpo de Cristo, como lo soy yo, como lo son ellos, como lo somos todos en este lugar. Y si Dios está haciendo por alguien en su cuerpo algo, todos tenemos que celebrar. Yo alguna vez le dije, si Dios me preguntara qué parte del cuerpo quiere ser, yo le diría el dedo chiquito del pie. Y usted se pregunta, oiga, ¿por qué el dedo chiquito del pie? Aquellos que no lo tienen saben que no hay equilibrio. Uno se va de lado si no tiene ese dedito. Claro que no querría pegarme con la cama, ¿verdad? Como, ay, duele. Se ríe porque le ha pasado. Pero todos somos parte de un mismo cuerpo. No nos cansemos de hacer el bien, porque cosecharemos buenas cosechas si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien. El secreto está en hacer el bien. El secreto a voces está en hacer el bien. Oiga, ¿y cómo hago el bien? Siga buscando a Dios. Siga compartiéndolo allá afuera. Siga compartiéndole a la gente a su alrededor quién es su Dios. Ese joven Samuel lo tuvo que conocer personalmente. El sacerdote no fue y le dijo, aunque vivía con él, no le dijo, mira, Dios te va a hablar así o Dios te puede hablar así. No. Hasta la tercera vez se dio cuenta que era Dios el que le estaba hablando al muchacho. Hasta la tercera vez, y era el pastor. ¿Sabe qué me dice eso? No somos infalibles, somos humanos. Todos nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios en nuestra vida.